Demet Özdemir se esfumó de la fiesta como por arte de magia. ¿Y si el motivo secreto tuviera un nombre que nos suena muchísimo? Sí, estoy hablando de Can Yaman. Ojo a lo que se está diciendo. A ver, que todos sabemos que la relación entre Demet y Can fue una locura. Se separaron y cada uno ha seguido su camino, o eso pensábamos. Pero ahora zas, Demet abandona una fiesta importante, de esas donde se supone que debe estar radiante y socializando. Y justo ahora que Can Yaman ha estado dando de qué hablar. Algo no cuadra, amigos. Para ser honestos, esto huele a salseo del bueno. No es normal que alguien así, en un evento así, simplemente se vaya. ¿Estaba incómoda? ¿Le llegaron noticias frescas? Porque si pensamos mal, y todos sabemos que a veces es lo más divertido, ¿no será que la presencia o la simple mención de Can Yaman en ese ambiente le ha revuelto las aguas? Imagínate la escena. Demet está ahí, lo está pasando bien, y de repente oye un murmullo, ve una foto, o le dicen algo sobre Can. Y adiós muy buenas. No sé, a mí me parece una reacción un poco drástica si no hubiera algo más detrás. Muchos dirán que son especulaciones, que cada uno hace su vida. Y sí, claro. Pero también es cierto que cuando hay un pasado así de intenso, las secuelas a veces son inesperadas. Can Yaman ha estado metido en varios líos últimamente, algunas polémicas, proyectos, quizás algo de eso llegó a oídos de Demet y no le hizo ninguna gracia. Yo lo que creo que está pasando es que quizás hay sentimientos ahí que no se han apagado del todo. O peor aún, quizás hay terceros involucrados y esta salida de Demet es una especie de declaración sin palabras. Una forma de decir, no quiero nada que tenga que ver con esto, o esto me afecta más de lo que debería. Piénsalo. ¿Qué otra razón justificaría una huida así? No creo que fuera por cansancio, porque las fiestas son para disfrutar. ¿Por una llamada desagradable? Posible, pero si la llamaron para hablar de Can Yaman, boom. La cosa cambia. A mí me da la impresión de que la presencia de Can Yaman sigue muy presente en la vida de Demet, aunque intenten disimularlo. Quizás en esa fiesta hubo algún comentario inoportuno, alguna persona que se acercó a hablarle de él, o simplemente la atmósfera general le recordó a épocas pasadas que prefiere dejar atrás. Pero bueno, esto es solo mi teoría loca. Lo que es seguro es que su marcha dejó a todo el mundo con la boca abierta y con mil preguntas. Y la pregunta del millón es, ¿está Can Yaman detrás de esta repentina desaparición? Así que, amigos, abro debate. ¿Creéis que Can Yaman fue el motivo real por el que Demet se fue de la fiesta? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.